El agua es una de las mejores barreras naturales contra las hormigas cortadoras. Hoy la vamos a usar para proteger plantas como las rosas y los árboles frutales. Y para armar esta barrera vamos a usar botellas de plástico. Lo ideal sería como base usar alguna que tenga esta curva, porque acá es donde va a entrar todo el agua alrededor, y por adentro vamos a usar otra botella. A más ancho sea el tronco del frutal, vamos a tratar de buscar botellas más anchas o más finas dependiendo del diámetro que tengan. Y antes de hacer todo el corte en la botella más grande, primero tenemos que marcar todo el borde de la botella que va a ir por adentro. Apretamos por arriba y marcamos todo alrededor. Vamos a tratar, si este es el límite, de cortar hacia el lado de adentro. Esto más que nada para que después no tengamos pérdida de agua. Así vamos a tener esto que va a entrar muy justo, porque lo que tenemos que tratar de buscar es que quede bien apretado todo alrededor, para que sea más fácil después sellar todo para que no pierda agua. Y ahora tenemos que cortar la botella más grande, tratando de dejar aproximadamente unos 10 a 15 centímetros de alto para que podamos poner bastante cantidad de agua. Siempre traten de buscar las líneas que traen marcadas para que nos queden lo más derecho posible. Ahí está. Una vez que tenemos las dos partes, la vamos a limpiar con alcohol. Esto más que nada para que la cinta quede mejor agarrada. Tenemos que tratar de sellar bien toda esta parte para que no pierda agua por todo alrededor. Para eso voy a usar una cinta, son las cintas multiuso. Esto lo que tiene de bueno es que al ser de plástico va a permitir que podamos sellar bien toda esta unión por acá abajo para que el agua no salga. Y para tomar la medida de largo voy a usar la parte central y con un hilo vamos a medir la botella central, y te voy a recomendar que le dejes unos 3 a 4 centímetros extra para superponer la cinta cuando la peguemos. Este sería el largo de cinta que tenemos que medir para asegurarnos que dé vuelta todo alrededor de la botella. Y siempre es mejor dejar un poquito más para que después podamos superponer las dos puntas. Pero antes te voy a recomendar que de los dos lados de la cinta le hagas pequeños cortes de aproximadamente 1 centímetro. Esto va a ser para que podamos después pegarla bien, porque esto lo vamos a tener que poner sobre una superficie circular. Así lo vamos a hacer todo a lo largo de los dos lados. Y vamos a tratar de dejar un centro libre de aproximadamente un dedo, porque esta va a ser la zona donde vamos a unir las dos botellas. Entonces, al doblarlo, va a hacer que sea mucho más fácil ponerlo. Y a esto lo vamos a pegar todo alrededor y moviendo, aprovechando todos estos cortes que hicimos para que la cinta quede bien pegada. Y en la zona donde se superponen las dos cintas, las pegamos acá y lo vamos a dejar así. Nos va a quedar algo de esta forma. Si nos quedan estas burbujas de aire, antes de poner la otra parte de la botella, la vamos a apretar bien para asegurarnos que no pierda agua por todas esas partes. Y así ya lo tenemos ubicado, porque ahora vamos a poner la botella central, que la voy a dejar dada vuelta así, y la cinta la vamos a empezar a bajar toda hacia adentro, y acá es donde vamos a apretar bien fuerte. Y lo vamos a apretar bien en la zona donde se unieron las dos botellas para asegurarnos que no pierda agua. Y si llegas a tener silicona, no importa el color que tenga, le podemos poner todo alrededor para asegurarnos que quede bien sellado. De cualquier forma, con la cinta sola, si quedó bien pegado, no va a perder nada de agua. Y antes de ponerlo en el árbol, voy a esperar que toda la silicona seque bien para ponerlo en un durazno que me estuvieron atacando las hormigas. Y el comportamiento de estas hormigas, por lo general, salen algunas a inspeccionar dónde pueden haber plantas para sacarle las hojas,
Y cuando una de estas hormigas, por ejemplo, encuentra un durazno como este y se da cuenta que tiene muchas hojas para que la puedan llevar al nido, enseguida vuelve, le avisa a las otras hormigas y vienen todas juntas para empezar a cortar las hojas. El punto más importante para proteger nuestras plantas es tratar de evitar que estas primeras hormigas que salen a inspeccionar lleguen hasta nuestras plantas. Y una de las formas de hacerlo es con esta barrera de agua. En el caso que nos lleguemos a encontrar con una planta que ya está atacada con las hormigas, un repelente rápido que podemos hacer en casa para aplicarlo en el momento y hacer que se vayan más rápido es usar el alcohol de ajo. Aproximadamente por cada 100 centímetros cúbicos de alcohol vamos a poner una cabeza de ajo bien picada y lo vamos a dejar reposar por unas horas. De este alcohol sacamos unos 10 centímetros cúbicos y lo vamos a poner en unos 90 centímetros cúbicos de agua. Así como está, lo rociamos en toda la zona donde están estas hormigas y esto va a hacer que enseguida se vayan de la planta para que podamos instalar la barrera de agua. Y antes de ponerlo en el árbol para que no lleguen las hormigas, es mejor probarlo para asegurarnos que no pierda nada de agua. Así vamos a estar logrando una barrera para que no lleguen las hormigas al tronco que vamos a hacer pasar por acá al medio. Y en el caso que hayamos comprado un frutal en donde el tronco todavía sea pequeño, lo que vamos a hacer es pasarlo con cuidado por toda la planta para no quebrar ninguna de las ramas hasta llegar abajo de todo. Y ahora lo vamos a plantar directamente a la tierra. Mucha cantidad de raíces y cuando hagamos los trasplantes de los frutales vamos a tratar de respetar la altura del pie del injerto y siempre nos tenemos que asegurar que en la zona donde se injertó quede por afuera de la tierra. Levantamos y lo vamos a completar bien todo alrededor. Siempre es importante que el pie del injerto quede por arriba. Y antes de regar todo, tenemos que dejar bien instalada esta barrera. Lo que te voy a recomendar es sacar un poco de la tierra para que toda la barrera quede semienterrada. Pero uno de los problemas que podemos tener acá es que si la hormiga hace toda la perforación por abajo y sale por acá adentro, va a poder subir por todo el tronco del árbol. Para solucionar este problema, acá tengo fibra sintética y la vamos a poner toda por acá adentro para evitar que las hormigas quieran pasar por toda esta parte central. Y a su vez esto va a hacer que toda la barrera quede mucho más firme. Y solamente nos va a quedar llenarla con agua para que de esta forma cualquiera de estas hormigas exploradoras que quiera intentar llegar al tronco, le vamos a dificultar mucho más todo este pasaje porque esta barrera de agua va a impedir que esta hormiga pueda llegar hasta el tronco. Y para el caso que ya tengamos el árbol puesto directamente en la tierra o que las plantas estén creciendo directamente sobre una maceta, como pueden ser las rosas, en estos casos a las barreras las vamos a tener que modificar para poder instalarlas todo alrededor de los troncos. Para estos casos le vamos a hacer un corte a la botella de afuera y a la de adentro para poder pasarlo en plantas como este duraznero cuando ya lo tenemos directamente en la tierra, pero también nos va a servir, por ejemplo, para los rosales, ya sea que los cultivemos directamente en tierra o en macetas. De esta forma nos aseguramos tener todo bien sellado por adentro con la cinta y la silicona que le pusimos y ahora lo vamos a pasar directamente por alrededor de la planta. Y con la cinta, primero vamos a pegar la mitad de esta botella que tenemos recortada y dejando un poco por arriba para después doblarlo, y ahora vamos a tratar de poner la otra parte para que quede lo más unida posible. Por arriba cerramos y medimos con la cinta, vamos a cortar un poco más y ahora unimos desde abajo y apretamos bien con la cinta todos los costados. Doblamos por arriba y volvemos a afirmar todo bien por adentro. Así ya nos va a quedar todo cerrado. A todo el corte este lo podemos sellar bien con silicona de arriba hasta abajo de todo para asegurarnos que no pierda agua. Y lo voy a dejar que se seque un rato antes de hacer toda la instalación. Como último paso le vamos a dejar la fibra sintética por adentro
y solamente nos falta ponerle todo el agua para dejarla activa. Así vamos a tener nuestras plantas de rosas bien protegidas de las hormigas para que no lleguen a las flores. Y para evitar los mosquitos que vengan a poner huevos, podemos usar limón. Le vamos a poner unas gotas. Esto no solamente acidifica todo el agua, sino que también genera el olor que va a hacer que las hembras no vengan a poner huevos. También le podemos poner vinagre al agua. Y otra opción que podemos usar es un pedacito de jabón blanco. Esto va a hacer que la tensión superficial del agua baje y le va a dificultar a las hembras para que puedan poner los huevos. Y si nos tocan días muy lluviosos, la barrera va a seguir activa, el exceso de agua se va a ir por los costados y lo único que tendríamos que hacer es ponerle alguno de los productos que te mencioné antes para evitar que los mosquitos se reproduzcan. Y así vamos a tener la trampa activa para que nos lleguen las hormigas a toda nuestra planta de rosa. Te mando un saludo grande. Chau.